Bueno, buenas tardes. Queríamos darle la bienvenida. Vamos a ver si podemos hoy avanzar con algunos de los puntos que veníamos ya analizando en los distintos sábados. Empezamos con el pase libre de los jugadores, fundamentalmente los jugadores amateur, pero también de los profesionales. El sábado pasado hablamos un poquito de las reformas de FIFA y hoy queríamos hablar de algunos de los caracteres más importantes que tiene el contrato del futbolista, el contrato profesional del futbolista, obviamente, y también las características que tiene el contrato de la gente, las características fundamentales más o menos, como por lo menos para ir abriendo la discusión y el debate. Así que le damos la bienvenida, les agradecemos. Tenemos la posibilidad de poder ver el contrato de Messi, cosa que es bastante difícil de ver de los contratos de las estrellas, porque en general ustedes saben, tienen esas cláusulas de confidencialidad que se hace difícil poder ver los contratos, así que esta vez tenemos la suerte de verlo y me parece que es bastante útil poder arrancar. Seguramente ustedes han visto algo por toda la difusión que hubo sobre el contrato de Messi, pero nosotros generalmente tratamos de ver otras cosas, no tanto ni los montos, ni si fue bueno o malo para el Barça, o etcétera, etcétera, sino básicamente los principios que nos ayudan a analizar la posibilidad de que cuando estamos frente a un contrato, ya sea de un agente, de un jugador, de un director técnico, bueno, ver todas las características y las cantidades de cláusulas que podemos incorporar y ver, obviamente, uno de estos contratos seguramente es fundamental para tener la posibilidad de, cuando nos toca verlos, porque seguramente en estos contratos actuaron los profesionales más importantes porque son los contratos realmente millonarios, ¿no? Bueno, Dani, si querés mostrar el cuadro del contrato, nos viene bien. No sé si querés que lo haga yo o lo haces vos. A ver, acá. Bueno, no sé si lo están pudiendo ver el cuadro. A ver, perfecto. Espero que estén pudiendo ver el cuadro. Este es básicamente lo que es el contrato de Messi. Eh, este contrato tuvo una amplia difusión, no se sabe bien por qué, pero más allá de los montos, más allá de la cuestión así tan estridente de lo que lo significa tener un contrato de estos, fíjense, para nosotros acá hay dos o tres cosas interesantes. El contrato laboral por un lado y el contrato de imagen por otro. O sea que, digamos, hay dos conceptos totalmente distintos. Y a su vez tenemos un contrato laboral con cuestiones fijas, que son una suma importante, y después hay un contrato laboral con sumas variables, de tal manera que, digamos que esta segunda parte del contrato solamente se va a cobrar si se cumplen algunos requisitos. De todas maneras, igual vamos a ver que mucho de lo que es variable pareciera que está como escondido y en general, sobre todo hablando de Messi, pareciera que es también fijo, ¿no? Bien, fíjense que acá hay un contrato laboral con cuestiones fijas, esto se va a cobrar sí o sí, sería como el salario. Hay dos o tres cosas interesantes. Este contrato se firma por una, dos, tres, cuatro temporadas. Cada una de las temporadas, el salario fijo es de más de 60 millones de dólares y hacen una suma de 245 millones de dólares. Esto es lo que Messi cobra sí o sí sin tener que cumplir ningún requisito. Después tenemos una segunda variante. Esta segunda variante es si se cumplen determinadas cuestiones. Por ejemplo, si Messi juega el 60% de los partidos, va a cobrar cada una de las temporadas más de 1,5 millones de dólares. Si clasifica la Champions, bueno, también más o menos lo mismo. Fíjense que un poco les decía que hay cláusulas que son prácticamente de salario fijo, porque desde que está Messi en el Barça creo que siempre clasificó, desde que está Messi en el Barça siempre jugó el 60% de los partidos, desde que Messi está en el Barça siempre clasificaron a los octavos, así que daría la impresión de que también parte de la variable es una suma fija.
¿Por qué le estamos mostrando este contrato? Básicamente porque hay muchos contratos que se usan de esta manera. En general no con estas cifras, ¿no? Por supuesto. Pero sí tenemos la idea de que hay un concepto bastante específico en el mundo del fútbol que tiene que ver con la variabilidad, con la productividad, con la posibilidad de que ese jugador se convierta en un jugador muy importante para el club, y a medida que ese jugador empieza a ser una de las bases del equipo, generalmente tiene una valorización económica mucho más importante. Bueno, fíjense que en esta variable está si llegas a las semis de la Champions, o si es finalista, o si ganan la liga local, la Copa del Rey, etcétera, etcétera. Se van sumando cada una de estas situaciones y llega a cobrar potencialmente más de 470 millones de dólares. Este es un poco potencialmente lo que podía cobrar. Así que es una suma importante. Pero, no obstante eso, después tenemos otra situación que es el contrato de imagen. El contrato de imagen que tiene Messi con el Barcelona tiene exactamente los mismos dos conceptos. Tiene el concepto de fijo, es decir, una suma que indefectiblemente la va a cobrar. Fíjense, contratos de imagen fijo por las 4 temporadas. Cada una de esas temporadas cobra más de 10 millones de dólares. No sé si son dólares o euros, la verdad deben ser euros, ¿no? No estoy viendo acá la cifra, o no la está diciendo el cuadro. De todas maneras, lo importante es el concepto, no la cifra realmente es increíble, pero fíjense que también acá tenemos la misma idea, es decir, tenemos una cuestión fija que se va a cobrar sí o sí, y después exactamente lo mismo en concepto de cifras variables en relación a que se vayan cumpliendo los mismos objetivos que en el contrato laboral. Básicamente, esta es lo que le quería mostrar de esta situación. ¿Y por qué les quería mostrar esto? Porque es típico del contrato del jugador de fútbol. Entonces, me parece que puede ser importante que cuando ustedes tengan que, o ya sean jugadores, técnicos, agentes, dirigentes de fútbol, se puedan mover con estas situaciones. Les quería mostrar, por ejemplo, acá lo que es un contrato de un futbolista. Básicamente la idea que les quiero decir es no es que sea un modelo este contrato, ni mucho menos, es simplemente para mostrarles cuáles son las características fundamentales, los elementos centrales que tiene que tener un contrato entre un futbolista y un club, o entre un futbolista y una asociación, o lo que sea. Básicamente vamos a tratar de mirar cosas que en general no se miran tanto. Generalmente el futbolista mira cuánto tiempo tiene que jugar en ese club, cuánto le van a pagar y no mucho más. Bueno, nosotros nos dedicamos también, por supuesto, a mirar otras cuestiones. Y cuanto mayor cantidad de cosas miremos, seguramente vamos a tener la posibilidad de evitar conflictos futuros. Entonces, acá en la primera parte, nosotros tenemos los datos del club y los datos del jugador. Si ustedes quieren, lo pueden ir mirando, y si quieren escribirnos en el chat alguna duda que tengan, o si quieren dar alguna opinión, yo podría, por ejemplo, hacer una pregunta. ¿Falta algo en este contrato que a ustedes les parece que pudiera ser útil en caso de que, por ejemplo, hubiera un conflicto entre este club y este jugador? ¿O a ustedes les parece que con estos datos que tenemos del club estamos bien? Lo mismo con el jugador. Acá hay un jugador que se llama el señor, bueno, fulano de tal, que tiene tantos años. Este jugador es mayor de edad, es soltero, se identifica a través de la cédula, se pone el domicilio, se pone la ciudad y no se pone más nada. A mí, en principio, lo que se me ocurre, por ejemplo, que sería importante los datos del mail, ¿no? Hoy en día la FIFA acepta que las comunicaciones oficiales pueden ser a través de mail. Entonces, si nosotros tenemos un mail constituido, o un teléfono, o un WhatsApp que esté directamente en el contrato, probablemente nos ayude, por ejemplo, si tenemos que hacer un reclamo salarial, si estamos de parte del jugador, o si estamos de parte del club, si tenemos que hacer algún tipo de intimación, por ejemplo, a que se presente a los entrenamientos tal día o tal horario.
daría la impresión de que estaría bastante bien poner esos datos. Después, en principio, no sé si a ustedes se les ocurre algo que quieran escribir en el chat. En principio está más o menos bien. Lo importante acá es identificar al club, identificar quién es la persona capacitada para poder firmar ese contrato. Básicamente ahí vamos a tener que saber exactamente si es una sociedad civil sin fines de lucro o es una sociedad anónima deportiva. En este caso es una sociedad anónima deportiva, es una SRL, pero en general las constituciones de los clubes tienen esos dos formatos: sociedades civiles sin fines de lucro o sociedades anónimas deportivas. Y insisto, acá lo importante es tener los domicilios, los datos y fundamentalmente la persona autorizada para firmar. Básicamente, en general, se ponen acá que las personas son hábiles para firmar, que conocen lo que van a firmar, que están en conocimiento de lo que van a firmar. Y después empezamos con el objetivo concreto. El objetivo, obviamente, es que el jugador integre la plantilla del club y que empiece a jugar. Y ustedes van a ver ahora cuáles son las obligaciones del jugador. No vamos a hablar mucho de las obligaciones del jugador porque en general ustedes ya saben cuál es, eso no genera ningún tipo de debate, tiene que ir a entrenar, tiene que jugar los partidos, tiene que aceptar las normas, tiene que participar de entrenamientos, tiene que tener una condición física, por supuesto, muy aceptable en función de que esto es profesional, no participar con actividades de riesgo, no realizar actividades que restrinjan el descanso físico, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, lo importante también es saber que el contrato del futbolista es un contrato que tiene un término, que es un contrato de duración, empieza y termina. Entonces, obviamente que tenemos que saber exactamente cuándo empieza y exactamente cuándo termina, y qué pasa en las situaciones en las que, por ejemplo, el jugador está compitiendo, se le termina el contrato, el campeonato no terminó, y esa situación también hay que poder establecerla en el contrato. Si faltan una fecha, dos fechas, se postergó y el contrato finalizó, ¿cómo resolvemos esa situación? Fíjense que este contrato se hizo por 3 temporadas, que dio comienzo cuando se firma el contrato y que finaliza en el año 2023. Y después también habla acá, por ejemplo, del tema de la prórroga. Las partes de común acuerdo podrán establecer prórrogas respecto al presente contrato. Recuerden ustedes que los contratos con cláusulas de prórrogas automáticas no son válidos, es decir, las prórrogas tienen que ser de común acuerdo, se tienen que firmar un nuevo contrato. Entonces, esto creo que también es importante. Ojo con el tema de las prórrogas automáticas, porque en general no lo van a tomar como válido. No, les decía básicamente esto de que esto es un contrato a tiempo, es decir, a término, las prórrogas no son automáticas y fundamentalmente, obviamente, vamos a hablar acá de la retribución. La retribución del futbolista, como les decía recién, como veíamos de la de Messi, es una de las cuestiones que tiene más especificidad porque hace a la materia del fútbol, ¿no? Fíjense que dice que le van a pagar cantidades brutas. Esto también es interesante en contraposición a lo que podrían ser cantidades netas. Cualquiera de las dos sería válida, pero en este sentido creo que tenemos que saber que podemos firmar como cantidades brutas o cantidades netas, ¿no? Y fíjense que ahora vamos a hablar de en concepto de salario, en concepto de salario, en conceptos de salario, acá me preguntan en concepto de bruto o neto. Neto se le va a sacar las cargas, se le van a sacar los impuestos. En definitiva, va a haber como una deducción respecto de lo que es el salario en sí. Esa sería un poco la diferencia, así, a grosso modo. En respecto de la especificidad del salario, dice, en concepto de salario, el jugador percibirá cada temporada tanta cantidad de dinero. Generalmente se pagan del 1 al 30 de cada mes. Fíjense que acá esto es bastante interesante porque ustedes podrían preguntarse, ¿solamente va a cobrar salario?
Fíjense que este es un jugador que no es como en el caso de Messi, que cobraba por productividad. No sé si lo va a decir más adelante, pero en principio no está cobrando otra cosa que el salario. Por ejemplo, no cobra por jugar el 60% de los partidos, como decíamos en el caso de Messi, no cobra por llegar a los cuartos o a los octavos de algún campeonato, o por lo menos no se especifica nada de eso. Es decir, este es un contrato bastante básico. Por ejemplo, no sé si lo dice más adelante, pero en principio, por ejemplo, tampoco hay prima. Una prima, o como se le llama en cada uno de los países, es el derecho que tiene el futbolista a cobrar una cantidad de dinero por su trayectoria. Y que generalmente se cobra al principio cuando uno firma, que se puede cobrar al contado o se puede cobrar en varias cuotas. Pero en este caso hay solamente salario. Bien. Derechos de cesión. El jugador reconoce y acepta que es una facultad exclusiva del club poder cederlo. O sea que se puede ceder a préstamo o se puede ceder en forma permanente. Dice, el neto también supone descuentos de la parte de cotizaciones de seguridad social. Bueno, claro, los descuentos por la seguridad social son obligatorios, dependen en cada país. Los paga obviamente el empleador y esos son descuentos que se hacen por ley y son obligatorios. Así que es interesante esa pregunta. Bueno, les decía que en general el jugador le cede la posibilidad al club de poder venderlo o de poder eh, transferirlo en forma gratuita, en forma permanente o no. Pero obviamente, cosa que acá veo que no lo dice, me parece que es bastante importante el consentimiento del jugador, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Una pregunta. Cuando se dice, a ver si lo puedo ver, cuando se dice, por ejemplo, una venta vale 5 millones, ¿ese pago es único y aparte vendría el salario mensual? Claro. Bueno, si entiendo bien la pregunta, entiendo que nos están diciendo que se hizo una transferencia de 5 millones de dólares o de lo que sea. Esa cifra seguramente está negociada entre el club vendedor y el club comprador. Y aparte, el jugador tiene que negociar su propio contrato. Esto es una pregunta que nos están haciendo en el chat y me parece interesante porque viene a cuento de que siempre tenemos que tener en consideración que tiene que tener la aceptación del jugador. Lo digo porque en esta cláusula, fíjense en la cláusula quinta, pareciera como que el jugador tendría que ir al club que le indique el club. Y no, efectivamente hay que tener en cuenta que más allá de que cuando un jugador firma con un club, cede obviamente el derecho federativo en cabeza del club, si lo va a transferir, siempre hay que tener en cuenta la voluntad del jugador. Y cuando se hace la transferencia, por ejemplo, en el caso que nos preguntaban en el chat, de 5 millones de dólares, por ejemplo, además esa negociación que aparentemente es exitosa entre club vendedor y club comprador, hay que tener en cuenta que vamos a encabezar la negociación del jugador con el nuevo club y también se tienen que poner de acuerdo. Y bueno, tendrán que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Por ejemplo, ¿va a haber prima? ¿No va a haber prima? ¿Va a haber salario? ¿No va a haber salario? ¿Qué cantidad de meses, qué cantidad de temporadas va a jugar ese jugador? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera, etcétera. Es decir, va a tener que negociar un contrato similar a este que nosotros estamos viendo acá en este momento. Fíjense que acá hay una cláusula que es bastante atípica. No sé qué les parece a ustedes, si quieren dar alguna opinión, pero dice que el jugador cede todos los derechos de imágenes. Las partes han acordado que el derecho de imagen del jugador le corresponderá en su totalidad al club. En general, no sé si alguno puede dar alguna opinión contraria. En general, el jugador, el derecho individual, la imagen individual no la cede, ¿sí? Se la queda. Vamos a dividir lo que es un derecho de imagen colectiva, es decir, el jugador cede su derecho de imagen colectiva porque está en un equipo, cuando firma este contrato implícitamente le pueden sacar
fotos entre 3, 4, 5 jugadores, pueden promocionar el equipo a partir de sus figuras, pero en general el derecho de imagen individual el jugador lo retiene de tal manera que puede generar contratos individuales con una empresa para promocionar algún producto. Y esto también es bastante interesante porque constituye, sobre todo en los jugadores que tienen alguna trascendencia, una parte importante de sus ganancias. Y también ayuda mucho a los agentes o a los representantes o a los asesores de los jugadores que generan todo ese tipo de contratos. Pero acá en este contrato no se ha establecido, no se puso absolutamente nada y es un poco atípico, ¿no? Bien, vamos a ver otra pregunta. En esa sesión, por ejemplo, de 5 millones, ¿es habitual que se pacte que el jugador tenga un derecho o cobro de un porcentaje? Muy buena pregunta. Sí, sí, claro. Muy buena pregunta. No solamente que se puede pactar, sino que muchas veces la legislación lo reconoce por ley. Es decir, que en general muchos convenios colectivos te dan como jugador de fútbol la posibilidad de que si vos sos transferido, vas a cobrar un 10%, un 8%, un 15% de esa transferencia. Lo que quiere la legislación generalmente es que eh, el jugador participe de ese negocio y no solamente a veces está pactado en el contrato, en la transferencia, sino que además está garantizado por la ley en algún caso, por los convenios colectivos y por supuesto hay que respetar. Si no se pagara, si no se respetara, yo creo que el jugador tiene la posibilidad de reclamar. Buenas tardes para todos. Tengo la siguiente inquietud. ¿Qué tipo de contrato se debe hacer si el club de formación va a llevar a uno de sus jugadores a un club profesional de otro país? Pero el club formador no quiere perder al jugador. ¿Se debe hacer un contrato privado entre el club formador y el deportista? ¿O se hace el contrato entre clubes? Es continuación de la pregunta anterior. Entonces, ¿qué tipo de contrato se debe hacer si el club de formación va a llevar a uno de sus jugadores a un club profesional de otro país? Bien, habría que ver si es un jugador menor, si es un jugador mayor, si es un jugador profesional, si es un jugador amateur, ¿m? Porque lo que dice acá es que el jugador, el club no lo quiere perder. A lo mejor lo que podría hacer es un convenio, ¿no? Si lo está llevando a mostrar, por ejemplo, lo quiere mostrar, lo quiere ceder un tiempo nomás, quiere ver a ver cómo va, puede hacer un convenio, pueden hacer un convenio entre los clubes. ¿No es cierto? Así, y en ese convenio pueden establecer lo que quieran. Por ejemplo, que lo van a ceder a préstamo por 6 meses y en caso que lo quieran comprar van a pagar tanto, o que se van a guardar el 30% de los futuros derechos económicos de una futura venta. En fin, creo que el convenio ahí podría funcionar bien, si entiendo bien, y si no entiendo bien, Jaime, me volvés a preguntar con todo gusto. Perfecto. Bien, entonces, les decía, me parece que esta es una cláusula que en este contrato es un poco excesiva. No sé qué les parece a ustedes, si quieren hacer algún comentario, pero insisto, para los que están o tienen que hacer un contrato, o son los sujetos activos del contrato, o si son los sujetos activos en alguna de las partes, recuerden que en general la costumbre indica que los derechos de imagen en forma individual el jugador se los sigue manteniendo. Sí, me dice que es amateur y que es mayor, y me parece que en ese caso lo que podría ir en ese ejemplo es un convenio entre los dos clubes en los que pacten lo que les parezca, ¿no? Y hay un montón de posibilidades que se pueden establecer, y dependiendo del caso, de la materia, de las circunstancias, se podrá hacer un convenio entre las partes sin ningún tipo de problema. El examen médico me parece que no genera ningún tipo de discusión, me parece que tampoco genera ningún tipo de discusión que tiene que tener una asistencia médica, ¿no? Por supuesto. ¿Mm? Y acá, bueno, estas son las cláusulas de rescisión. Esta es una parte también bastante específica del contrato del jugador de fútbol y que es bastante interesante poder analizarlo. Lo que dice acá este contrato es que si por cualquier circunstancia el jugador
tiene mala fe, impericia, imprudencia, cualquier otra circunstancia, el club lo puede sancionar con una multa, con una suspensión, y si esto es reiterado o algo así, hasta pueden suspender el contrato, ¿no? Y lo pueden rescindir. Esto es lo que dice. También dice que pueden rescindir el contrato del jugador y o sancionar pecuniariamente si el jugador sufre una lesión fuera de las actividades futbolísticas. Supónganse que el jugador tenía prohibido por contrato ir a esquiar, que es algo de riesgo, o andar en moto, que a veces también se los prohíbe, y la lesión se produce de esa manera, bueno, se daría la impresión de que la culpa es del jugador. En esa sesión a préstamo no habría pago de derecho de formación, ¿verdad? Aun cuando pase a pro. Bueno, dependeremos de varias cosas. Recuerden que el derecho de formación se va a cobrar si ese jugador adquiere la calidad de profesional. De tal manera que si tenemos un préstamo, pero no se firmó ese primer contrato profesional, como dice acá, creo que es Jaime, evidentemente no va a haber derecho de formación. Si se firmó un contrato profesional del jugador, lo más probable es que sí, es que se cobre derecho, que tengan que pagar el derecho de formación. Espero que te haya contestado, si no me volvés a preguntar. Fíjense que también le pueden rescindir el contrato al jugador por estas, bueno, si sufre una lesión de estas que yo les estaba contando, ¿no? También le pueden rescindir el contrato al jugador si este daña la imagen del club, porque en general en los contratos también se dice que hay que tener cuidado con las declaraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá viene la cláusula más importante, porque ya en este contrato se pacta la cláusula en la que o el jugador puede rescindir el contrato sin ningún tipo de consecuencia deportiva ni ningún tipo de penalidad, pero siempre y cuando se pague el dinero que figura en el contrato. La pregunta que les hago a ustedes, si la quieren ir contestando en el chat, ¿esto les parece que es legal? ¿Esto está aceptado por la FIFA? ¿No está aceptado por la FIFA? Ustedes me dirán qué les parece. Yo mientras las voy leyendo. Fíjense, si el club procediera a rescindir unilateralmente el presente contrato, sin causa justificada, el jugador tendrá derecho a percibir la totalidad de las retribuciones acordadas en él y que restan en la finalización del contrato. Entonces, fíjense que para el jugador, si el club rescinde unilateralmente, lo único que le van a dar es lo que resta del contrato. En cambio, si el club podrá resolver el presente contrato cuando el jugador adquiera compromisos de cualquier otra índole con otro club, sin su consentimiento, en este caso el jugador deberá pagar $250.000, o su equivalente en pesos dominicanos, dice acá. Entonces, fíjense que hay como una dicotomía. Si el que rescinde anticipadamente el contrato es el club, lo único que debe pagarle el club al jugador es lo que resta del contrato. Ahora, si el jugador es el que rescinde, en ese caso, el jugador tiene que pagar $250.000. Son estas cláusulas de rescisión que en general, yo me adelanto, la FIFA por supuesto que en general, si están bien redactadas, las acepta, ¿no? Bien, el jugador, dice Federico, al ser un trabajador, queda cubierto por la RT al sufrir algunas contingencias en el trabajo o itinere. Claro, sí, Federico, muy buena tu pregunta. En general, en casi todos los países, tienen que tener una cobertura de RT, un seguro, o lo que sea, y ese jugador debería por lo menos estar cubierto, como lo dice cualquier legislación nacional de cualquier país, al ser un trabajador, tiene que estar cubierto en el trabajo y por supuesto cuando va al trabajo, cuando viene, tiene que estar totalmente cubierto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el jugador podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, abonando al club en concepto de promoción adquirida por el club y como cláusula de rescisión libremente convenida, $250.000.
o pesos, no importa la cantidad, lo importante es que ya se pacta una cifra de rescisión en caso, supónganse que firmamos un contrato por 2 años y el jugador lo quiere otro club al año, bueno, pagando los $250.000 o pesos, el jugador ya se puede ir. No hay ningún tipo de problema. Ya está pactada la rescisión. Así que esto es básicamente una cláusula que es bastante interesante y en general funcionan bastante dentro del ámbito del fútbol en este momento. Nosotros, generalmente esto no le dan demasiada importancia al tema de la jurisdicción, pero para nosotros que estamos con un poquito con la mirada más fina, nosotros tenemos que saber en caso de que haya un conflicto entre el jugador y el club, cuál va a ser la jurisdicción, dónde vamos a tener que ir a litigar. Y en el caso de que haya nota de internacionalidad, lo más seguro es poder tomarles las competencias a la FIFA y eventualmente apelar ante el TAS. Recuerden que el TAS es el único organismo que la FIFA acepta en el que se puede apelar. Bien, el jugador declara conocer y en su caso el club, los reglamentos, bueno, obviamente esto tampoco requiere demasiada especificidad. Por supuesto que el jugador va a aceptar los reglamentos de la FIFA, de la asociación, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí lo que pudimos ver es un poco algunas características que tienen los contratos. Recuerden que en general los contratos también se van haciendo por los usos y por costumbres de cada país, y por eso les quería mostrar ese mega contrato tan importante que vimos ahí en el de Messi, y después vimos un contrato un poquito más común, más normal, muy simple. Hay contratos que son realmente mucho más complejos. La idea es que, recuerden, el martes arrancamos con un curso de 8 clases, tratando de generar un poco más de especificidad en esto, es decir, nos vamos a tratar de imbuir más en las cuestiones más grises, en las cuestiones más profundas de lo que es el contrato del jugador, el contrato de la gente, bueno, los institutos fundamentales que tiene el fútbol, como formación, como recién creo que preguntaba, no sé si era Federico o Jaime, o solidaridad, o todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino, que después del Mundial de Francia, que lo vio prácticamente la misma cantidad de gente que el Mundial masculino, ha tenido un desarrollo realmente explosivo en los últimos años, y por eso creo que vamos a hablar mucho en estas 8 charlas que vamos a dar a partir del martes que viene, martes y jueves de 1 hora y media, respecto de lo que es la FIFA, que a partir del 1 de enero del 2021 reconoce en sus reglamentos normas específicas para las jugadoras de fútbol. Y también los convenios colectivos, como por ejemplo el de España, del fútbol femenino, que ha sido un modelo, o algunas normas de algunos países, como las de Argentina, que también han servido de antecedente a los reglamentos de FIFA. Es decir, el fútbol femenino tiene, entiendo, la posibilidad para todo el que está aquí en el tema del fútbol, realmente un montón de cosas para aprender, sobre todo porque está en permanente cambio. Bueno, los derechos económicos, las influencias de los terceros, la prohibición de poder ceder esos derechos, o lo que son las transferencias de menores, que es un tema bastante específico, puede ser un poco complejo dependiendo del caso. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir desarrollando en estas 8 charlas que vienen, y hablar un poquito de la vida de la gente, que como creo que ya les dije en la charla anterior, tiene un cambio de 360 grados, porque la FIFA lo toma a partir del año que viene con sus poderes, y se va a volver a dar esa vieja credencial que había antes, que se llamaba la agente FIFA, y que va a volver a tener todas sus consecuencias. Recuerden que ya la FIFA creó el tribunal y la cámara para los agentes en caso de que haya un conflicto. Esto es un hecho totalmente nuevo. Es decir, la gente va a poder litigar en el caso de que, por ejemplo, un jugador tenga un conflicto con sus pagos, y la FIFA le habilita un lugar ahí, en una cámara, como para poder litigar, cosa que tampoco existía. Y a partir de enero entiendo yo que van a empezar a tomar los exámenes para dar la habilitación en esta materia. Bueno, José,
No son equilibradas las rescisiones, exactamente, exactamente. Es lo que vio José en este, yo comparto. Y obviamente que puede haber, si hay un conflicto, puede haber alguna situación en la que declaren alguna nulidad de las cláusulas, ¿no? Claramente no hay igualdad de oportunidad. Muy interesante esta distinción entre derecho de imagen individual y colectivo. Bueno, muchas gracias, José. Es bastante interesante que ustedes que están en este mundo lo puedan después diferenciar. Bueno, entonces les estaba diciendo esta distinción. Rápidamente, aunque sea dos o tres cosas, les quiero decir de las características fundamentales que tiene el contrato de representación, que es un contrato totalmente distinto del que vimos recién, que tiene ideas totalmente, absolutamente distintas. Recuerden que siempre vamos a ver lo que tiene que ver con los datos individuales de las partes, las del jugador, las del representante. Les digo exactamente lo mismo que les dije en forma anterior. Estos contratos, por ejemplo, que no los pongo como modelo, ni muchísimo menos, porque la idea es poder criticarlos y poder generar ideas respecto de eso. Por ejemplo, acá tampoco está el mail de las partes. Y que hoy, como les decía hace un ratito, el tema del mail es una manera de comunicarse, digamos, fehacientemente. Bueno, primera cuestión. Vamos a buscar la palabra clave dentro de esta primera cláusula, que es exclusividad. Esta es una de las características más importantes que tienen estos contratos, por lo menos es lo que dicen los usos y costumbres. En general, cuando el jugador le da a un agente la idea de que le maneje su carrera profesional, se la da en forma exclusiva. Y ahí vamos a tener la discusión si el jugador tiene la posibilidad, aunque haya dado un contrato de representación, de gestionar su propio contrato. Y en cuyo caso, como consejo, siempre es muy bueno poder especificar. Si no se especifica, por ahí genera un tipo de situación que puede ser un poco compleja, ¿no? Entonces, el cliente manifiesta expresamente no tener contratos de este tipo, y fíjense la palabra clave que les decía, se obliga a otorgar el mandato, el jugador, ¿no?, de representación en forma exclusiva a favor del intermediario. Entonces, primer criterio, en general, sabemos que hay exclusividad. Vamos a buscar la palabra clave en la segunda cláusula. Fíjense, siempre está acá en la parte última. Dice, el representante va a tener una obligación de medios y no de resultados. Es muy simple de explicar esto. Es decir, el representante lo que va a hacer es va a tratar por todos los medios de conseguirle el mejor contrato profesional, va a tratar de protegerlo de la mejor manera, de asesorarlo de la mejor manera, pero de ninguna manera se obliga a conseguirle un contrato profesional, porque evidentemente no está en sus manos. Pero bueno, entonces el representante deberá demostrar en todo caso, en todo el tiempo y en caso que se lo exijan, cuál ha sido el trabajo que ha realizado el intermediario. Pero en general, como segunda característica fundamental en este tipo de contratos, el agente nunca se obliga a los resultados. Son obligaciones de medios. La tercera característica, vamos a buscar acá también los momentos claves, y está dado en la temporalidad. Este contrato se firma del 2 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 24, con alguna posible renovación, que esa renovación se pactará porque, como habíamos dicho anteriormente, nunca podemos dar por sentados que estas renovaciones son automáticas, porque en general no van a ser válidas. Entonces, la tercera característica que tenemos en un agente es que vamos a tener un periodo, vamos a tener un término. Ese sería el concepto clave de la tercera cláusula. El de la cuarta cláusula es el tema bastante, digamos, específico, bastante importante, en el que hay que detenerse, porque acá estamos hablando de cómo se le va a remunerar a la gente por parte del jugador del fútbol. Y estas cláusulas tienen obviamente montones de diferencias de acuerdo al caso concreto, específico, en el que el jugador y el intermediario pactan cómo va a ser el desarrollo. Pero vamos a mirar esta y a ver si ustedes tienen alguna otra idea o alguna inquietud o alguna duda.
Dice, únicamente el cliente remunerará al intermediario con el 10% de toda suma que percibe como jugador de fútbol profesional durante la vigencia del presente mandato. Pero fíjense que ahora lo va a especificar. Dice que va a cobrar el 10% de 2 puntos: salarios, primas, premios y derechos de imagen individual. Asimismo, el cliente abonará al intermediario el 10% de lo que perciba por la suma que le corresponde al jugador en toda transferencia de su propio pase. Fíjense que acá está un poco contestando lo que decía, si el jugador puede participar en su propia transferencia, si tiene algún dinero, sí, tiene un reconocimiento. Bueno, esta es una cláusula que de esta manera acá lo que ha tratado de ver el representante es que va a cobrar un 10% sobre el salario y que va a cobrar un 10% de la prima. Esto generalmente, ¿por qué se hace? Porque a veces el salario es de 10 pesos y la prima es de 100.000. Uno a veces piensa que en el salario del jugador todo hay que prever. Aparentemente en este caso pactan también que van a cobrar sobre los premios, pactan también que van a cobrar sobre la imagen individual y pactan también que van a cobrar sobre los derechos que tiene el jugador sobre su propia transferencia. Pero bueno, esto en definitiva es bastante importante. En este momento la reforma de la gente en FIFA está trabada en función de que se quieren poner como techos, y que esos techos de los salarios de las comisiones que se pagan a los representantes son obligatorios. Entonces hay como todavía una cuestión de que no se ponen de acuerdo porque entienden de que es bastante poco. Es un 3% sobre lo que se le cobra al jugador, y entonces es como todavía no está claro ahí cuál va a ser. Primero si va a ser obligatorio, porque recuerden que hoy la FIFA también pone techos, pero esos techos son totalmente voluntarios, es decir, que las partes pueden pactar otra cosa. Y por eso hoy prácticamente en ese sentido no hay conflicto. Lo que indican las partes, si no hay cláusulas abusivas, directamente lo pueden pactar. Bueno, y esta también es una cláusula bastante variable, es decir, ¿cómo va a cobrar? ¿De qué manera va a cobrar ese 10% el representante? En este caso, dice que la suma acordada en la cláusula anterior será abonada por el cliente al intermediario en los mismos plazos y formas en que los perciba. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy jugador de fútbol, cobro del 1 al 10 mi mensualidad, cobro 100 pesos. Y entonces, en la medida que yo vaya incorporando a mi patrimonio el salario que me va pagando el club, yo le voy depositando a mi representante el 10% de lo que percibo. Esta es una modalidad bastante común, pero no es la única, por supuesto. Por lo menos esta es la que dice el contrato. El cliente deberá abonar al intermediario su remuneración, aunque haya expirado o finalizado el plazo previsto. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo le conseguí al jugador un contrato por un año, pero que mi contrato con el jugador vence a mitad de año, en general lo que se pacta es que como yo conseguí ese contrato a ese jugador, que me tenga que pagar durante la vigencia de todo el contrato. ¿Por qué? Porque la obligación surge a partir del origen de ese contrato. Después la modalidad de pago es mensual, pero en general también es una característica, por lo menos que yo veo y que se ve bastante en las cláusulas de los agentes. Vamos a ver que acá tenemos una pregunta. ¿Tiene efecto el contrato si es firmado en otro país? ¿Hay una internacionalidad que lo sostenga? Por ejemplo, si las firmas son digitales, el contrato se celebra de manera virtual. Para aclarar la anterior situación fáctica, el ejemplo no siendo personal de agente FIFA. Bueno, varias cosas. Por supuesto que los contratos internacionales son totalmente legales, absolutamente. El agente FIFA hoy no existe. Es decir, hoy, para que quede bien claro, la FIFA le cedió a todas las asociaciones el poder de controlar y el poder de otorgar la representación de agentes, de tal manera que hasta hoy el agente solamente es nacional. A partir de enero, aparentemente, del año que viene, sí vuelve este agente FIFA. Pero, a ver si entiendo bien la pregunta. Dice, ¿tiene efectos el contrato si es firmado en otro país? Sí, tiene efectos. Sí, después veremos
cómo se cobran, pero por supuesto que yo puedo hacer un convenio, puedo hacer un contrato con un jugador que esté en otro país sin ningún tipo de problema. ¿Hay internacionalidad que lo sostenga? Bueno, sí, obviamente yo soy agente, me dedico a esto, el jugador se dedica a eso, es un contrato totalmente legal. Las firmas digitales son totalmente legales, sin ningún tipo de problema, y en general les cuento, en FIFA en ese sentido no hay ningún tipo de formalidad con que se vea la firma del jugador, la firma del presidente del club, por ejemplo. Es decir, no hay, el jugador no tendrá que ir a un notario para ceder un poder o para firmar un contrato. En general, por lo menos cuando estamos litigando en FIFA, no se piden ese tipo de circunstancias. Bueno, gente, habíamos quedado que íbamos a hablar 40 minutos, 45 minutos. Con esto más o menos damos por finalizada esta charla. Les digo que para aquel que quiera seguir profundizando, el martes nos vemos, empezamos este curso que les decía. Y para aquel que quiera seguir en estas charlas, arrancamos de vuelta el sábado que viene. Vamos a ver si, como les decía, podemos hablar del fútbol femenino, de todo lo que son las nuevas reglamentaciones, las nuevas protecciones, los nuevos convenios, las nuevas leyes, para que el que está dentro del mundo del fútbol femenino pueda seguir profundizándolo, y el que no está en el fútbol femenino, invitarlo a que empiece a participar con un poquito más de información. Bueno, desde ya muchas gracias, saludos, y esperemos que hayamos sido útiles y prácticos en esta charla. A ver, Daniel dice, si el club realiza la negociación a otro club sin la participación del representante del jugador, ahí el agente queda sin nada. Bueno, ahí veremos si deberíamos ver ese caso específico, ¿no? Deberíamos verlo. Es como que ahí lo han sacado, pero de todas maneras no me animaría a dar una respuesta, porque tendría que dar una respuesta en un caso más específico, ¿no? Si el club realiza la negociación a otro club sin la participación del representante del jugador, ahí el agente queda sin nada. De todas maneras, no va a quedar sin nada en este caso porque como el jugador va a jugar a otro club, seguramente en todo lo que es el nuevo contrato del jugador, ahí seguramente el agente va a tener que cobrar algo, ¿no? Bueno, me dice Dani, decirles que compartan el video, así todos pueden aprender y conocer. Bueno, gente, espero que haya sido útil. Muchas gracias, saludos. Nos vemos el martes para aquellos que van a compartir el curso con nosotros, y el que no, nos vemos el sábado que viene. Mucha suerte. Dress you're wearing tonight, she holding onto you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love is a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.